Chicos, qué gusto verlos. Yo soy Braulio y estoy muy emocionado por todo lo que veremos hoy. Recuerden que estamos en Tiempo para Aprender, Ciencias Sociales, segundo de secundaria, y solo por USMP TV, el primer canal educativo del Perú. Ya lo saben. Y recuerden, hemos visto la edad medieval desde sus inicios, con el feudalismo, el mundo islámico y la política y sus artes. Y el día de hoy tenemos un tema más de historia universal, el cual es el fin de la Edad Media. Así que preparen su cuaderno y alisten su canchita, porque ya vamos a comenzar. ¡Claro! Y recuerden, deben estar muy atentos porque al final el profesor nos dejará un par de preguntas para ver qué tan atentos hemos estado. ¿Están listos? ¡Sí! Entonces, ¡vamos allá! Durante el siglo XIV en Europa abundaban, tal vez, cantantes famosos No. o películas de moda. No. Ninguna de esas. Lo que había hasta de sobra era una serie de guerras, enfermedades y hambrunas por falta de cosechas. Y con ellas llegó una profunda crisis. Por todo esto, los europeos empezaron a preguntarse si la iglesia y los reyes se estaban preocupando por el bienestar de la sociedad. Si a esto le sumamos que la población cada vez disminuía, era de esperarse que la gente pensara que el fin del mundo estaba muy cerca. ¿Y qué creen? Esta preocupación formó parte del arte y literatura de esta época. El panorama en este momento de la Edad Media era sombrío y fue entre 1346 y 1347 que estalló la más grande epidemia en Europa. Se trataba de la temible peste negra, tema que profundizaremos más adelante. Esta enfermedad apareció inesperadamente y su presencia solo resultó en muerte de gran parte de la población sin distinción de jerarquía social. Es decir, que afectaba tanto a mendigos como a reyes. Y fueron estos últimos los que escribieron mensajes y descripciones sobre su miedo a la enfermedad. ¡Interesante! Pero esta no era la única crisis. La economía estaba presentando muchos cambios en esta época. Vamos a ver cuáles fueron. Antes de los fallecimientos por la peste, habían muchos productos que eran favoritos por las personas de la época, pero al desaparecer precisamente estos clientes, aquellas mercancías ya no se vendían tanto como antes. Ya que los pobladores compraban cada vez menos, algunos productos dejaron de cultivarse. Posteriormente, empezó a venderse en tierras lejanas el vid y el lino. ¡Sí! Esto fue acompañado con la siembra de productos de pan llevar, es decir, productos súper necesarios para alimentar a una población. ¡Wow! Y ya que mencionamos al lino, en el ambiente textil, es decir, de las telas, por la falta de mano de obra, los salarios empezaron a incrementarse. Los fabricantes trasladaron sus operaciones al campo para encontrar mano de obra barata. ¡Claro! Esto hizo que en el mercado haya más opciones de compra y menos competencia. ¡Wow! Estos cambios económicos trajeron como resultados cambios sociales. Entre los siglos XIV y XV, las rebeliones fueron lideradas por los campesinos. ¡Interesante! Los campesinos debieron enfrentar muchas adversidades: el fracaso de las cosechas, la peste, las exigencias de tributos de los gobernantes o monarcas y la iglesia. ¡Interesante! Los campesinos no estaban contentos y empezaron a reclamar violentamente. Muchos de sus reclamos no hicieron que las cosas mejoren, ya que ellos no eran escuchados por el resto de la población. ¡Wow! ¡Qué increíble todo lo que sucedía en la Edad Media! ¡Sí! Sobre todo a los más afectados, los campesinos. ¡Claro! Debió ser muy difícil no tener las mismas posibilidades para desarrollarse como los reyes o los nobles. ¡Sí! Y creo que ahora hemos hecho un pequeño resumen de cómo se vivía en la Edad Media. Así, nuestros compañeros que se perdieron nuestros episodios podrán comprenderlo mejor. ¡Claro! ¿Saben qué fue lo que más me sorprendió? No. Que una pandemia afectó a toda la población. ¡Wow! Y ahora no saben quién nos visita. No. Nuestro profesor tiene algo muy importante que decirnos. Gracias por la bienvenida, Braulio. Muy entretenido el tema. ¡Sí! Quiero comentarles y hacer hincapié en cierto aspecto del tema. ¡Claro! La peste negra, o también llamada peste bubónica, es considerada la más devastadora de toda la humanidad. Se dijo que a esta enfermedad la introdujeron los marineros a Europa cuando regresaban de Constantinopla. Los religiosos pensaron que esta enfermedad era un castigo divino por los pecados de la humanidad. Sin embargo, los médicos medievales
opinaban que el mal se expandía a causa del aire contaminado que transportaba materia en descomposición. Hoy en día sabemos que la peste negra se transmitía a los humanos a través de las pulgas que vivían sobre las ratas. ¡Wow! Como resultado de la peste negra, murieron en Europa unos 25 millones de personas entre el año 1347 y el año 1353, casi un tercio de la población. ¡Wow! Todo esto sucedió durante los últimos años de la Edad Media. ¡Claro! Además, la población también se adaptó a las nuevas formas de gobernar de los reyes, ¡Sí! ya que aparecieron nuevas monarquías. ¡Interesante! Dentro de estos dos modelos de monarquía tenemos la monarquía inglesa y la monarquía francesa. Primero, veamos la inglesa, ¡Sí! quienes durante el siglo XII empezaron a retomar territorios que fueron recortados por los señores feudales. Esto inició después de que el rey inglés Enrique II anexara al reino gran parte de Francia. ¡Wow! Sin embargo, su hijo Juan Sin Tierra perdió todos los feudos franceses después de la batalla de Bouvines en 1214. ¡Interesante! Luego de perder, en 1215 estuvo obligado a firmar la Carta Magna, que le prohibió iniciar guerras y cobrar impuestos, sin la aprobación del Parlamento inglés. Esto fue el nacimiento de la monarquía parlamentaria inglesa. ¡Interesante! Ahora veamos cómo la monarquía francesa inició su proceso de unificación en el siglo XII con la dinastía de los Capetos. Felipe II, conocido también como el Augusto, ganó el poder tras derrotar a los ingleses en la batalla de Bouvines, eliminando el poder de los señores feudales. Posteriormente, se convocó a un consejo junto al clero y los representantes de las ciudades que formaban los estados generales, y Felipe IV, el Hermoso, logró debilitar el poder de los nobles. Estas nuevas estructuras en las monarquías llevaron a conflictos sociales que fueron hitos en la historia mundial: la Guerra de los 100 años y la Guerra de las Dos Rosas. La Guerra de los 100 años, que en realidad duró aproximadamente 116 años, fue una de las más conocidas en la historia. Este conflicto inició en 1337 y finalizó en 1453. Empezó como una disputa por quién sucedía la corona de Francia. Luego de la muerte del último rey de los Capetos, el rey Eduardo III reclamó el trono como su derecho por ser descendiente directo. Más adelante, esta guerra estuvo centrada en la recuperación de territorios franceses. ¡Wow! Sin embargo, la mayoría de las batallas de esta etapa favorecieron a los ingleses, que infligieron duras derrotas a los franceses y lograron capturar al rey Juan II el Bueno durante la batalla de Poitiers. No fue una guerra continua, pues en el transcurso de todos esos años se llevaron a cabo largos periodos de tregua con otros de actividad bélica. ¡Wow! Una vez terminada la guerra, esta dio paso a un conflicto civil llamado la Guerra de las Dos Rosas. Las Dos Rosas, con cuyo nombre se conoce una larga guerra que tuvo lugar en Inglaterra en la segunda mitad del siglo XV. Eran los emblemas de las dos familias rivales que se disputaban el trono. Se trataba de los duques de Lancaster y de los duques de York. ¡Claro! Y por culpa de esta guerra, Inglaterra estuvo dividida en dos clanes que no se llevaban para nada. ¡Wow! Y los miembros de estas familias o grupos utilizaban sus influencias de forma deshonesta para obtener más puntos e ir avanzando en esta lucha. ¡Wow! Imagina que se termina toda una plaga ¡Sí! y piensas que las cosas van a mejorar. Pero no, no es así. No. Porque llegaron las guerras. ¡Wow! ¡Qué mala suerte tuvo la gente del medioevo! Sí. Porque eso fue lo que les pasó. ¡Wow! Sin embargo, lo que no sabían es que esa época de la historia estaba a punto de terminar. ¡Claro! Chicos, una vez vi una película de ciencia ficción donde dos planetas iniciaban una guerra y el que ganó se quedó con toda una constelación y el perdedor tuvo que mudarse a una galaxia más lejana. ¡Claro! Ahora, analizando el tema de hoy, estoy seguro que en todo conflicto de la historia han habido ciertas consecuencias al final de una guerra. ¡Interesante! ¿Sabías que durante el fin de la época medieval existía igualdad de género en el trabajo? Así es, todos los trabajos que iban desde la agricultura,
comercio, ganadería o exportación eran realizados tanto por hombres como mujeres de la población trabajadora. ¡Wow! Pero ojo, sí había una excepción, solo una. Se consideraba la separación del trabajo para las mujeres cuando se trabajaba la seda, ya que sus manos eran consideradas más delicadas. Si no lo sabías, ahora ya lo sabes.